Buenas jóvenes, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hablar del tema de economía colonial. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan comprender por qué la minería fue la principal actividad económica en la colonia y ya no la agricultura. Van a poder identificar los principios económicos de los españoles en el virreinato del Perú. Van a poder comprender por qué la mita colonial fue una forma de explotación y van a poder conocer cuáles fueron los impuestos coloniales más importantes y a qué producto o rama productiva afectaban. Actividades económicas. En la época colonial, la principal actividad económica ya no va a ser la agricultura, sino la minería. ¿Por qué? Porque los españoles ponían sus intereses en la plata y el oro, los metales preciosos. La minería se realizó gracias a la explotación de miles de indígenas naturales de acá del Tahuantinsuyo. La minería en un primer momento fue obtenida, o los minerales en un primer momento, fueron obtenidos del saqueo español. Por ejemplo, el saqueo del Cusco en el año 1533, o el saqueo de las casas de los indígenas, donde encontraban los españoles algunos adornos de oro y plata, como collares, amuletos, brazaletes, etc. En un segundo momento, se obligó a los indígenas a buscar oro en los ríos, pero más adelante, ya en una tercera oportunidad o en un tercer momento, estamos hablando ya de mediados del siglo XVI, 1550 aproximadamente, cuando los españoles descubren los yacimientos de plata y oro, en otras palabras, descubren las minas, y comenzaron a obligar a los indígenas a trabajar en las minas a través de la mita minera. La primera mina descubierta y explotada en la época colonial fue la mina de Colqueporco, ubicada en el actual país de Bolivia, que en esos tiempos era el Alto Perú, parte de la colonia española en América, y fue descubierta en el año 1540. Pero sin lugar a dudas, la mina de plata más importante de todo el virreinato del Perú, de todo el continente americano y por qué no decirlo de todo el mundo, fue la mina de San Luis de Potosí, también ubicada en el actual país de Bolivia, que como ya lo mencioné, era el Alto Perú, era parte del virreinato del Perú en esos tiempos, ¿sí? Acá en esta imagen podemos observar dos dibujos de la mina de Potosí. Este primer dibujo es más antiguo, es el dibujo de la mina de Potosí a mediados del siglo XVI, es decir, en 1550 aproximadamente. Y esto es ya un dibujo ya más actualizado, ya es un dibujo de la mina de Potosí más o menos en el siglo XVIII, en los años 1700. El matrimonio minero o la amalgamación. Primero tenemos que conocer que en un primer momento los españoles utilizaron para purificar la plata, utilizaron las guairas u hornos de los incas. Eran guairas u hornos de piedra para purificar los minerales. Formaba parte de la antigua técnica inca para fundir metales. La palabra guaira proviene de la lengua quechua y en castellano significa viento. Era un horno, como ustedes pueden observar, un horno de piedra que servía para fundir minerales, es decir, para purificar los minerales desde la época prehispánica. Antes de los españoles, los incas y las culturas pre-incas utilizaban estas guairas para purificar la plata y el oro y de esa manera fabricar sus adornos de oro y plata. El artefacto en sí consistía en una pequeña torre circular, como pueden ver en estos momentos, ¿sí? De piedra con huecos en sus paredes que estaban direccionados según el viento predominante en la zona. Fue el primer método para obtener el metal desde la roca, quedando solamente el mineral, la plata, que finalmente se destinaba a la orfebrería. En un primer momento los españoles utilizaron también esta misma técnica minera
de los incas, llamadas guairas u hornos. Pero más adelante, los españoles van a descubrir aquí en el Perú el mercurio. El mercurio, como todos sabemos, es un metal líquido, ¿verdad? ¿Sí? Es un metal líquido. Ahora, al mercurio los españoles lo llamaban azogue. ¿Qué es el azogue? El mercurio, pero los españoles lo llamaban azogue. Y entonces los españoles van a comenzar a utilizar el mercurio para purificar la plata y van a mezclar la plata y el mercurio. Y a esta mezcla de la plata y el mercurio se le conoce como el matrimonio minero o también llamado amalgamación. ¿En qué consiste el matrimonio minero o la amalgamación? Mezclar la plata y el mercurio con el objetivo de esa manera poder purificar la plata. ¿Qué significa purificar los minerales? Significa que solamente quede el mineral, porque cuando el mineral es extraído de la mina, ¿ya? Solamente sale el mineral, pero mezclado con roca, mezclado con tierra, con piedra. Para purificar, para que quede solamente el mineral, tenía que purificarse. Y para eso se le iba a mezclar con este metal líquido llamado el mercurio. ¿Sí? La mina más importante de mercurio en el Perú estaba en la región de Huancavelica. Acuérdense de eso. Y las minas más importantes de plata en el Perú eran varias. Por ejemplo, como ya se mencionó, primero la de Potosí, que era la más importante, recuerda eso. También tenemos Cerro de Pasco, Caylloma en Arequipa, Hualgayoc en Cajamarca, Lucanas y Parinacochas en Ayacucho, La Icacota en Puno, Oruro en Bolivia, ¿sí? Fueron las minas de plata más importantes. Entonces resumen, en un primer momento, para purificar la plata y el oro, los españoles que utilizaron, utilizaron estos hornos de piedra llamados guairas, que eran propios de los incas, que utilizaban los incas. Pero después los españoles descubren el mercurio o azogue y comienzan a mezclar la plata y el azogue para limpiar o purificar este mineral. Ahora vamos a hablar de otra actividad económica importante para los españoles en la colonia. Después de la minería venía el comercio. El comercio se estableció bajo el régimen del monopolio comercial. ¿Sí? Ya vamos a hablar dentro de un momento en qué consiste el monopolio, ¿sí? Que era exclusivo con España. El monopolio favoreció a los talleres artesanales españoles, quienes debían abastecer de productos a las colonias. Esto también tiene relación con otro principio llamado el intervencionismo. En resumen, el comercio solamente tenía que ser entre España y sus colonias, nada más. Y esto favorecía especialmente a los españoles porque vendían sus productos aquí en América a los indígenas, a través de los famosos repartos mercantiles que ya se explicó en una clase anterior. La agricultura. La agricultura va a quedar, como pueden ver, en un segundo plano en la época colonial. En la época incaica y pre-incaica, la agricultura, como hemos visto ya en clases anteriores, era la principal actividad económica. Pero ahora la agricultura va a ser dejada de lado, ¿sí? Y va a pasar pues a un segundo plano, va a ser relegada, marginada prácticamente, ¿no? Ya que la principal actividad económica era la minería. Los españoles van a introducir productos agrícolas acá en América y en el Perú específicamente. Por ejemplo, el arroz, el trigo, la cebada, la caña de azúcar, la uva, la manzana, la lechuga, la zanahoria, la mandarina, etcétera. ¿Sí? Son los productos que los españoles introducen acá en América y en el Perú. Son productos que vienen desde Medio Oriente, que vienen de Europa. Recuerda, pero ¿cuáles son los dos productos agrícolas naturales de acá de América que fueron exportados a Europa y por lo tanto también a otras partes del mundo? Es el maíz y la papa. Recuerden, el maíz y la papa son los principales productos agrícolas que fueron
exportados, llevados desde acá de América hacia Europa, hacia España. En la ganadería, los españoles van a introducir también aquí en América los siguientes tipos de ganado. Por ejemplo, el ganado vacuno, las vacas, los toros. El ganado equino, los caballos. El ganado caprino, los chivos, por ejemplo. El ganado porcino, los cerdos. El ganado ovino, las ovejas. Y las aves de corral como las gallinas y los pollos. Ahora vamos a hablar de los principios económicos de los españoles acá en territorio americano, en territorio colonial. Tenemos primero el monopolismo. También al monopolismo se le llama exclusivismo. Recuerden eso, ya lo voy a explicar por qué. ¿En qué consistía el principio económico del monopolismo? En que España era el único país o la única potencia que podía comercializar con sus colonias. El comercio entre otro país que no sea España con sus colonias, que no sea el comercio que tengan las colonias con otro país que no sea España, era un comercio ilegal, era un contrabando, en otras palabras. ¿Sí? El monopolismo comercial, el monopolismo comercial generó o motivó el contrabando, motivó la piratería, porque otros países europeos como Inglaterra, Francia y Holanda van a buscar de todas maneras comercializar sus productos, vender sus productos acá en las colonias americanas. Y como no era legal, lo van a hacer a través del contrabando, es decir, de manera ilegal. Van a surgir aquí en América puertos ilegales, como por ejemplo Buenos Aires, Valparaíso en Santiago, en Chile, ¿no? Que van a comenzar a comerciar con los ingleses y franceses por lo bajo. Resulta que estos productos que vendían los ingleses, franceses y holandeses aquí en América eran ilegales, pero costaban pero costaban menos, eran de menor precio, eran de mejor calidad y de mayor tamaño, a diferencia de los productos españoles. Entonces, era lógico que aquí en América se prefería comprar un producto inglés o francés antes que un producto español. ¿Por qué? Porque era de mejor calidad, era de mayor tamaño, venía más producto, ¿sí? Y además costaba menos porque no pagaban impuestos. Entonces vemos pues que el monopolismo lo único que generó fue contrabando. Es por esta razón que para mantener este monopolismo, España va a decretar en América dos puertos exclusivos en América y dos puertos exclusivos en España. Los dos puertos exclusivos en América fueron Callao y Veracruz. Recuerden eso, Callao en el Perú y Veracruz en México. ¿Sí? Eran puertos exclusivos para comerciar con España, para que puedan recibir a los barcos que venían de España. Y allá en España también solamente habían dos puertos exclusivos que estaban autorizados para enviar barcos y mercancías aquí a las colonias americanas. ¿Cuáles son esos dos puertos exclusivos en España? El puerto de Cádiz y el puerto de Sevilla. Entonces, por eso estamos hablando de monopolismo. ¿En qué consistía el intervencionismo? Su mismo nombre lo dice. En intervenir, la corona española intervenía en la economía o en la producción americana. Había un control de la producción en las colonias. España controlaba y regulaba todas las actividades económicas en sus colonias, por temor a la competencia con productos que no sean españoles. En las colonias no se podía crear fábricas, ¿sí? Los indígenas, por ejemplo, no podían crear fábricas ni centros textiles que afecten la producción española. Su objetivo era evitar que los productos españoles compitan con los productos americanos. Solamente se buscaba beneficiar a España. Por eso se habla de un intervencionismo o también de un control de la producción en las colonias, una intervención económica por parte de España aquí en América, para evitar
perjudicar su economía.